Estamos de regreso con información en desarrollo. En el Palacio Nacional de la Cultura se está desarrollando un acto especial, ya que mañana, 31 de mayo, es el día de la creación de la Constitución Política de la República de Guatemala. Recordemos que hay distintas actividades, como por ejemplo en el Congreso de la República, que se realizaban, pero debido a diversos trabajos no se hizo. Vamos a escuchar las declaraciones del presidente Bernardo Arévalo, quien está con diversos funcionarios del Estado en el Palacio Nacional de la Cultura y se refiere a la creación de la Constitución Política de la República. Muy buenas tardes, estimados amigos y amigas. Hago propio el vocativo del maestro de ceremonias y les doy la más cordial bienvenida al Palacio Nacional en esta fecha y en esta oportunidad tan significativa para los fundamentos políticos de nuestro Estado. Hoy es un día significativo. Estamos conmemorando 40 años de un hito fundamental en nuestra historia política y esa celebración coincide con el Día Nacional del Popol Vuh, que en palabras del poeta Luis Cardosa y Aragón es la Carta Magna del alma guatemalteca. Hace 4 décadas el pueblo digno de Guatemala expresó su anhelo de democracia y su compromiso con la paz y el bienestar a través del instrumento constitucional sancionado por sus representantes en la Asamblea Nacional Constituyente. Desde entonces el pueblo de Guatemala ha valorado y defendido la Constitución de 1985 con determinación y valentía. Ese año, Guatemala selló un pacto, un acuerdo político, social e institucional, animado por un amplio reconocimiento a los derechos humanos individuales y sociales, capaz de establecer novedosas reglas para el ejercicio democrático. Este pacto nació en un momento difícil, marcado por la violencia, lleno de tensiones y desconfianzas. El país luchaba en esa época por salir de una espiral de violencia que amenazaba la vida de todos sus ciudadanos. Aún sentíamos en carne viva el dolor provocado por las masacres, por los asesinatos selectivos y por los atentados. Sin embargo, las y los guatemaltecos, en un acto de responsabilidad colectiva, decidimos fijar un alto y pusimos todo nuestro esfuerzo para volver e imaginarnos. Nos dimos la posibilidad de pensar en un futuro mejor para todos aquellos que aún no nacían y diseñamos así un ordenamiento democrático que aún define nuestra interacción en el ámbito político y social. 40 años después, la mayor parte de los guatemaltecos es más joven que nuestro texto constitucional. Este aniversario, más que una conmemoración protocolaria en consecuencia, debe motivarnos a la reflexión profunda sobre la Guatemala que heredamos y la Guatemala que imaginamos para poder vivir bien. En las últimas décadas hemos atravesado numerosos momentos de crisis institucional, momentos de incertidumbre donde la vida individual y colectiva están en riesgo, momentos en los que grupos han procurado avanzar con intenciones golpistas. En todos estos momentos el pueblo de Guatemala no ha titubeado para defender su vocación democrática. Y un ejemplo concreto y perdurable de esa determinación es la sentencia emitida por los honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad el 25 de mayo de 1993, que detuvo las pretensiones autoritarias de un presidente que no supo estar a la altura de la misión que el pueblo y la historia le encomendaron: gobernar de acuerdo a las normas de nuestra naciente democracia. Los nombres de Epaminondas González Dubón, cobardemente asesinado en 1994 y cuya muerte aún permanece impune;
de Adolfo González Rodas, de Jorge Mario García Laguardia, de Gabriel Larios Ochaita, de Carlos Enrique Reynoso Gil, de José Antonio Monzón Juárez y de Rodolfo Rormoser Valdeavellano están grabados en la historia reciente de Guatemala por su papel para impedir un intento descarado de romper el orden institucional de la joven democracia guatemalteca y al hacerlo vulnerar a nuestra Constitución. Invocando el espíritu de una Constitución que apenas cumplía 8 años de haber sido promulgada, actuando de oficio, los magistrados de ese momento sentaron un precedente invaluable que hizo posible encaminar el proceso de democratización en Guatemala y marcar el rumbo para salir de la larga noche del enfrentamiento armado interno. Por eso, el Estado de Guatemala concreta hoy un acto de justicia elemental. Reconoce y celebra la vida de aquellos juristas que con valentía y coherencia se enfrentaron al autoritarismo y a la opresión. En representación del Estado guatemalteco y en mi calidad de presidente constitucional de la República, me honra otorgar la Orden del Quetzal en el grado de gran oficial a los ciudadanos Gabriel Larios Ochaita y Rodolfo Rormoser Valdeavellano, y por medio de ellos a sus compañeros que fungieron en esa memorable Corte de Constitucionalidad. Su defensa valiente y generosa de la democracia guatemalteca y del Estado de Derecho no se olvidará jamás. Rodolfo Rormoser ha sido un destacado jurista guatemalteco, graduado en la Universidad de San Carlos con una larga trayectoria dentro y fuera del sistema de justicia. Fue magistrado de la Corte de Constitucionalidad en 2 periodos como titular y suplente, magistrado del Tribunal Supremo Electoral y embajador de Guatemala en Washington, D.C. También ha sido docente universitario de licenciatura, maestría y doctorado en distintas universidades de Guatemala y El Salvador. Gabriel Larios Ochaita ha contado también con una amplia trayectoria en lo jurídico, tanto a nivel público como privado. Es abogado y notario por la Universidad de San Carlos de Guatemala, catedrático universitario, en cuya hoja de vida destacan, por ejemplo, su participación como diputado de la Asamblea Nacional Constituyente en 1984 y la designación como magistrado titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad en 2 distintos periodos. Licenciado Rormoser, licenciado Larios, a través de ustedes también estamos reconociendo al conjunto de la Corte de Constitucionalidad que valientemente respondió a ese momento crítico que marcó un punto de inflexión en nuestra historia. Esa Corte nos recuerda que sigue siendo un deber defender la Constitución todos los días, ya que la Constitución nos defiende a nosotros, defiende nuestros derechos y nos recuerda nuestras obligaciones. Esa defensa cotidiana se da en el marco de la historia, porque la historia de una sociedad es un proceso vivo, siempre cambiante, y ese proceso va de la mano con su historia constitucional. La Constitución revolucionaria de 1945 es un ejemplo de lo que sucede cuando se rompe la inercia autoritaria y se abren cauces para la participación política de numerosos actores sociales, ya que las garantías que reconoció por primera vez en la historia nacional marcaron para siempre la conciencia política del pueblo guatemalteco. Hemos aprendido mucho a lo largo de nuestra historia y nuestra Constitución actual también ha sabido dejarnos valiosas lecciones. Sería ingenuo afirmar que existe un consenso
sobre el texto constitucional que hoy nos rige. Hay quienes ven en el horizonte la necesidad de reformarlo para atender a los desafíos del porvenir y para sumar voces y perspectivas que históricamente han sido excluidas. Hay quienes temen la sola posibilidad de esas reformas. Pero también hay quienes aún hoy se rehúsan a aceptar los valores fundamentales en que se sostiene nuestro texto constitucional. Y es de esos últimos de quienes vienen las amenazas más grandes actualmente a nuestra Constitución. Mi gobierno está comprometido a avanzar en la senda democrática iniciada en 1985. Juntos, pueblos y gobierno, estamos revirtiendo la alarmante regresión autoritaria que sufrimos durante la última década y estamos marcando una diferencia en un mundo en donde la democracia se encuentra en situación de acoso. Juntos, pueblo y gobierno, defenderemos la Constitución de quienes pretenden retorcerla, tergiversarla, restringirla y erosionarla. No toleraremos nuevos intentos de torturar el espíritu de nuestra ley fundamental y nuestra tarea conjunta es profundizar nuestra democracia para hacer que su avance sea irreversible. La Constitución de 1985 define la sociedad a la que aspiramos, garantiza la vida y la dignidad de todas las personas, nos obliga a asegurar a todos los habitantes de Guatemala oportunidades gratuitas para una educación de calidad, a velar por la conservación de la salud, a cuidar el medio ambiente para las próximas generaciones, a proteger los derechos de las y los trabajadores y a garantizar la propiedad. Nuestra Constitución reconoce a los pueblos ancestrales y obliga al Estado a respetarlos. Garantiza el derecho a decir la verdad sin censura, aun cuando sea incómoda al poder. Nuestra Constitución, además, establece un régimen de libertades políticas, definiendo que es legítima la resistencia del pueblo en la defensa de sus derechos. La sociedad evoluciona y su marco jurídico, en consecuencia, también debe evolucionar. Una nueva generación, lo hemos visto en el panel que nos antecedió, está asumiendo el liderazgo político y social en Guatemala. Los pueblos que fueron objeto de violencia indiscriminada son ahora un actor político indispensable, ejemplo de resistencia, de visión de futuro, de compromiso democrático. El momento para revisar nuestra Constitución y adaptarla a las aspiraciones actuales de la sociedad llegará oportunamente. Mientras tanto, nosotros, en mi gobierno, trabajaremos todos los días para reducir las brechas que existen entre la ley escrita y la ley que se hace vida en la cotidianeidad de todos los ciudadanos. Transitamos un camino lleno de riesgos, de urgencias y complejidades, pero no perdemos de vista la necesidad imperiosa de proteger la paz y la libertad por la que otras generaciones lucharon. Por eso, al asumir nuestro compromiso con la transformación efectiva de Guatemala, no debemos desesperarnos, no debemos caer en la tentación del camino fácil, no debemos quedar atrapados en otro ciclo breve de ilusión y desesperanza. Estoy seguro de que el camino iniciado hace 40 años nos conducirá a nuevos momentos que nos acerquen al tan ansiado bienestar para todos y todas las y los ciudadanos guatemaltecos. En su discurso pronunciado el 31 de mayo de 1985, al hacer entrega de la Constitución,
Ramiro de León Carpio, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente y posteriormente presidente constitucional de la República, dijo, cito, «Ay del poder público, del partido político, de la institución o persona que por malicia o ambición, por dolo o codicia, empañe el proceso democrático que estamos viviendo y perturbe la observancia plena de los derechos humanos que estamos decretando, porque lo seguirá para siempre la maldición de la historia». Fin de cita. Coincido con Ramiro de León Carpio. Este es un momento trascendental para exigir que todos en nuestra sociedad honremos nuestro texto constitucional con un compromiso que es necesario renovar todos los días. Honrarlo implica cumplir sus mandatos y, sobre todo, hacer que su espíritu prevalezca. No hay paz sin justicia y no hay justicia sin constitución, sin reglas claras, observadas y respetadas por todos. Hoy hacemos un llamado a todas las instituciones, a todas las personas a quienes la Constitución otorga poder público. Es necesario combatir la manipulación de nuestra ley fundamental. Es así entonces como diversas autoridades de gobierno, en este caso el presidente de la República, el doctor Bernardo Arévalo, se refiere a los 40 años de la creación de la Constitución Política de la República, dando a conocer pues diversos aspectos que su gobierno se está trabajando para poder respetarla. Con esta información hacemos una pausa, enseguida volvemos con más noticias.